Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». De inmediato, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar cómo puede blasfemar de este modo. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reflexionamos el Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre también de San Lucas, hermoso médico, ¿verdad? Primero veamos los personajes que están en este episodio. Jesús, los fariseos y maestros de la ley, los 4 amigos y el paralítico. Y nos vamos a centrar en lo que hace para cada uno. A los fariseos y a los maestros de la ley les demuestra que tiene poder y autoridad. A los amigos les premia su fe, y al paralítico, sin que estuviera arrepentido, porque no, a no ser que leamos entre líneas, porque tampoco escribe el escritor en ningún momento todo lo que sucede, ¿verdad? ¿Okay? Sucedió que le cayó tierra a Jesús encima cuando estaban quitando las tejas, ¿verdad? Sucedió que han de haber renegado estando en la casa de Pedro que era de carácter, tiene que haberse enojado. Ahí estaba la suegra, y las suegras somos bravas, ¿verdad? Pero no se narran todos esos hechos. El paralítico, sin que estuviese arrepentido, le perdona sus pecados antes de curarse. Y luego nos detenemos, ¿verdad?, en que los fariseos y los maestros de la ley, como tenían mayor formación religiosa, eran religiosos cuadrados, ¿verdad?, mayor formación religiosa que la gente común, eran los primeros en cuestionar las actitudes de Jesús, juzgándolo como un pretencioso religioso. Ellos nunca descubrieron que era Dios, que era el Salvador, que era el Redentor. Por eso la misma Escritura dice que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no lo conocieron. Ellos no eran hijos de la luz. Ellos vivían en las tinieblas cegados por su conocimiento y por eso no identificaron la luz. En esta ocasión, ¿qué es lo que pronuncia Jesús? Lo que les resulta chocante, y se escandalizan de la palabra pronunciada por Jesús. Y la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, Jesús es la palabra viva, siempre sigue escandalizando a los fariseos y a los maestros de la ley moderna, que quieren encajonar a Jesús
como un Dios que no perdona, como un Dios que no sana, como un Dios de religión. Y como vemos, Jesús siempre se mantuvo activo, sanando, liberando, perdonando, porque ese era su rol, porque ese era su papel, porque ese era el plan de amor de Dios. Y a ellos les choca la palabra que pronuncia. Y no descubren, y nosotros tenemos que descubrir en este evangelio, que el pecado, que los pecados nos paralizan nuestra vida familiar, paralizan nuestra vida social, paralizan nuestra vida laboral, ¿verdad? Y que es necesario para levantarnos que seamos perdonados, para ir a la casa libres. Le dice, vete a tu casa libre, porque el sentirnos perdonados nos da la libertad. Jesús les da las 3 respuestas, ¿verdad? Al enfermo se te perdonan tus pecados, a los amigos les premia su fe, y a los fariseos les dice a ustedes, vea, ¿qué es lo que quieren entonces? Nosotros tenemos que tener conciencia que a menudo la enfermedad nos debe de, valga la redundancia, nos debe de hacer tomar conciencia de nuestros pecados. No siempre todas las enfermedades son consecuencias de pecado personal, puede haber pecado social, ¿verdad? Puede haber un pecado social, pero nosotros tenemos que ser conscientes y preguntarnos siempre, ¿verdad? ¿Cómo Jesús perdonaba antes de curar? Jesús miró al pecador, le quitó sus complejos de culpabilidad perdonándolo antes de sanarlo. Felices nosotros que tenemos la certeza de que hemos sido perdonados por el sacrificio de nuestro Señor. No tengamos nosotros actitudes farisaicas o nos la piquemos de maestros cuestionando tantas cosas que son sencillas, porque Dios es sencillo, porque el amor de Dios es sencillo. Decir que los pecados se perdonan no comprometía, ¿verdad? Pues él dice que es más fácil. Claro que perdonar los pecados, ¿verdad? Porque no es fácil comprobar la verdad. ¿Quién iba a saber? ¿Cómo podían comprobar que en verdad que el hombre había sido perdonado? Pero decir levántate y anda es comprometido, porque fácilmente se podía comprobar la verdad y la fuerza de la palabra de Jesús. Entonces perdona y aquel hombre encuentra la fuerza en el perdón. Y ante aquel mandato, levántate y vete a tu casa, aquel hombre se pone de pie, perdonado y sanado. Jesús usa el Hijo del Hombre, que es un modo suave de llamarse a sí mismo el Mesías. Acordémonos que Isaías escribe y le será dado un hijo, a los hombres les será entregado un hijo. El Padre nos lo entregó como hijo del hombre, ¿verdad? Entonces él como el Hijo del Hombre, pero se llama a sí mismo Mesías. Y aquellos en su ceguera de sentirse sabios, de sentir que estaban plenos de conocimiento, no reconocen la identidad de Jesús, ni aún haciendo esos milagros, ni aún sabiendo que solo el perdón puede poner en pie al hombre y a la mujer. Lucas, siendo médico, señala lo instantáneo de la curación y hace ver que aquel enfermo glorifica a Dios. ¿Qué es glorificar? Glorificar no es solo decir gloria a Dios, vean. Nosotros gritamos en las asambleas, gloria a Dios, pero muchos ni sabemos qué es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es valorar lo que Él hace. Aquel hombre se fue valorando lo que Dios había hecho por él. Y a lo mejor aquel hombre glorificaba más el sentirse perdonado que el sentirse sanado. Entonces nosotros tenemos que glorificarlo porque nos ha perdonado Dios a través de Cristo Jesús. Ha sacrificado a Jesús para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados. Sea allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anuló nuestros pecados, anuló nuestras culpas para que nosotros vayamos a casa libres y nosotros seamos felices. Si el objetivo de Dios es que nosotros seamos felices, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué es tener vida en abundancia? Encontrar la felicidad.
en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud. Encontrar felicidad en cualquier momento de la vida. También Lucas señala la reacción psicológica de los presentes, el temor unido al asombro y cómo termina el Evangelio diciendo todos quedaron atónitos. Mateo dice asustados y dice hoy hemos visto cosas increíbles. Todos estaban sobrecogidos de un santo temor, tuvieron temor, reacciones psicológicas que la señala muy bien Lucas como médico y termina diciendo cosas admirables, que es muy frecuente en el hablar médico, ¿verdad? En los hospitales. Hoy sucedió una cosa admirable. Fíjate que ese hombre estaba condenado a la muerte y el médico tal es que fue una maravilla. Entonces se señalan las curaciones o muertes inesperadas como cosas admirables. Pero todas las cosas admirables que nosotros hagamos son una gracia de Dios, son una gracia de Dios. Y Jesús nos enseña pues de que primero es perdonar los pecados. Y así como Él perdona, nosotros tenemos que saber perdonar. ¿Para qué? Para que el que está atado porque nos hizo algo sea libre y porque nosotros también seamos libres. Y al ser libres, al perdonar y perdonarnos y sentirnos perdonados, nosotros somos libres. Ya no estamos paralizados, ya no somos paralíticos. Y tenemos amigos, ¿verdad? La amistad es una bendición, la amistad viene de Dios, decía un canto antiguo, y a Dios a devolver, ¿verdad? El mundo y el diablo no meten, no hay amigos, no hay amistad. No pida al amigo perfección porque usted no es perfecto. Hay amigos que se arriesgarían por bajarnos a nosotros hacia los brazos de Jesús, hacia el encuentro personal con Jesús. Porque muchos, si no la mayoría, si no todos, hemos tenido un encuentro personal con Jesús que cambió nuestra vida porque un amigo, porque una amiga nos llevó a los pies de Jesucristo. Y entonces al encontrarnos con Él, nuestra vida dio un giro y nos convertimos en unas nuevas criaturas. Aquel hombre paralítico se levantó como una nueva criatura capaz de valerse por sí mismo, caminar en avanzada, ir al encuentro de su familia para poder disfrutar lo que no había disfrutado. Solo Jesús puede hacernos disfrutar en familia lo que no hemos disfrutado porque hemos estado paralizados por el pecado. Qué bueno, queridísimos hermanos, que se nos acerca la Navidad. Un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado, ¿verdad? Recibamos a ese niño en nuestro corazón. Dios es un niño. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Él cree en ti, Él cree en mí. Él cree que lo amamos y Él cree que nosotros queremos ser cada día mejores personas para glorificar su santo nombre. Es decir, para valorar su nombre, para darle valor a lo que ha hecho por nosotros. Nos ha dado la vida, nos ha sacado del hoyo, nos impulsa hacia adelante. Y nosotros ya no somos inválidos por el poder de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor, a quien sea dada toda gloria en el cielo, en la tierra y en el abismo. Paz y bien, queridísimos hermanos.